específicamente vamos a hablar de las características de los instrumentos de las aeronaves. Entonces vamos a mencionar sus rasgos y sus características que deben de tener los instrumentos. Sabemos que a nivel internacional ya tenemos reglamentación que deben de cumplirse a partir del diseño de los instrumentos en las aeronaves. Entonces, los instrumentos a bordo de la propia aeronave deben de cumplir ciertas características esenciales por naturaleza. Recordemos, nosotros vamos a tener una cabina. Esta cabina va a ser hasta cierto punto con ciertas dimensiones. Para empezar, por los instrumentos, como todas las partes de la propia aeronave, de preferencia deben de ser livianos. Deben de tener un peso no excesivo. Recordemos que cualquier peso que nosotros le pongamos a la propia aeronave, la aeronave nos lo va a cobrar en combustible, en consumo de combustible. Entonces vamos a generar eficacia, eficiencia en la propia velocidad de la propia aeronave y un mejor rendimiento. Por otra parte, pues los instrumentos también deben de ser pequeños. El espacio que tenemos en la cabina es muy limitado, entonces deben de ser instrumentos pequeños. Todo instrumento debe de ser de fácil lectura, debe de entenderse y verse de forma clara. Su pintura debe de tener luminosidad y algunos instrumentos deben de manejar focos normalmente de 3 volts en su interior. Esto ya está reglamentado. Todos los instrumentos deben estar perfectamente balanceados, calibrados, deben de tener una exactitud en sus lecturas. Por naturaleza, los propios instrumentos, al mostrar ciertas lecturas, se van a generar ciertos errores de calibración del propio instrumento, pero deben de ser errores mínimos. El diseño de los instrumentos deben de generar esa exactitud y de cierta forma los instrumentos siempre van a estar sometidos a cierta vibración por la propia aeronave. Entonces deben de resistir la vibración de la propia aeronave y no se deben de descalibrar. También los instrumentos entre unos y otros no deben de generar esa distorsión. Algunos instrumentos generan ciertos campos electromagnéticos y generan cierta alteración a otros tipos de instrumentos. Entonces la propia proximidad entre los mismos instrumentos, debido a sus propios campos magnéticos, nos pueden dar un error en la exactitud de los propios instrumentos. Cada mecanismo debe estar encapsulado perfectamente, no debe de estar roto por ningún tipo. En este caso, normalmente se pide que pesen de manera liviana. Algunos instrumentos también deben de resistir temperaturas de hasta menos 35 grados hasta 60 grados centígrados. En algunas ciudades como Mexicali se llegan a sentir hasta 55 grados centígrados. Entonces deben de resistir bajas temperaturas como menos 35 grados y altas temperaturas hasta 60 grados. Los instrumentos, de cierta forma, los giróscopos, deben de tener lecturas grandes, de fácil lectura. Se recomienda que sean de tamaños de unos 7 octavos, de 2-3 cuartos de diámetro. Todos los instrumentos deben de dar por lo menos una vida de servicio de 1000 horas mínimo. Todo esto ya está estipulado en la reglamentación. Entonces, los instrumentos deben de estar diseñados a ciertas consideraciones por la propia reglamentación. En este caso, en América tenemos uno de los grandes constructores, a Boeing, y en Estados Unidos su regulación está basada a través de las regulaciones, de los FARES. Y en Europa pues tenemos a Airbus y va a estar basada su regulación de los propios instrumentos a través de los propios JARES, que son reglamentación europea. Entonces, a grandes rasgos, los instrumentos deben de resistir vibraciones, deben de resistir aterrizajes violentos. También si son instrumentos para acrobacia, pues también deben de resistir las acrobacias, las presiones anormales, las temperaturas excesivas, los desgastes a los propios elementos. Deben de tener apriete en los propios montajes que sean de forma segura.
no se deben de aflojar estos montajes debido a la propia vibración. El mecánico siempre va a ser el responsable de inspeccionar que todos los instrumentos estén funcionando de manera correcta. Entonces, cada vuelo se debe de hacer una inspección minuciosa de que los instrumentos estén operando de forma normal. Vamos a tener instrumentos que se van a poder clasificar en servicios mayores o en servicios en línea. Vamos a tener, recordemos que el servicio mayor de una aeronave es el servicio de overhaul, en donde prácticamente se desmantela todo el avión en menos de, que les gusta, 20-30 días, y se debe de optimizar esos tiempos, y también se le debe de dar atención vuelo a vuelo en servicio de línea. Un servicio de línea es cuando un avión llega, aterriza, tiene poco tiempo y va a volver a despegar. Ese es el servicio de línea. Las reparaciones menores se pueden hacer en lugares que no tienen ciertos equipos, como en las plataformas de los propios aeropuertos. En este caso, cuando nosotros programamos un servicio mayor, sí podemos tener toda la herramienta y vamos a estar dentro del hangar, pero si es un servicio en línea, nosotros vamos a estar en plena plataforma, con escaso material, solamente el que nosotros podamos llevar en una plataforma de un tránsito inmediato. El mantenimiento en línea es el trabajo que se puede desempeñar por los propios mecánicos y va a consistir en la inspección del vuelo, en este caso en intervalos de tiempo, intervalos de 25, 50, 100 horas, para poder instalar o remover las piezas completas en los propios instrumentos. Siempre de forma diaria, de forma continua, se debe de hacer inspecciones a los propios indicadores. Cuando va a iniciar sus propias operaciones la misma aeronave, se debe de hacer una inspección y es responsabilidad del propio técnico en mantenimiento de aeronaves. Se debe de inspeccionar que las cubiertas no estén rotas, que tenga buena iluminación, que las manijas estén en una óptima operación y que estén funcionando de manera correcta. Antes de un vuelo se deben de verificar todos los instrumentos que estén trabajando de manera correcta. A las 50 horas vamos a tener una inspección de estos instrumentos y en dado caso de que nosotros detectemos ciertas condiciones, se va a tener que reemplazar el instrumento. ¿Cuándo se va a tener que reemplazar este instrumento? Cuando nosotros encontremos indicaciones inexactas, por ejemplo, cuando nosotros calibremos el altímetro, cuando encontremos una caja que esté dañada, cuando encontremos una manecilla que ya esté floja, que encontremos un cristal que esté roto, que un bisel también esté roto, que las perillas de ajuste estén malas, que la pintura luminosa ya no esté muy bien y lógicamente si tiene un mal funcionamiento interno. Cuando nosotros detectemos cualquiera de estas situaciones, inmediatamente se va a tener que reemplazar el instrumento. Vamos a clasificar los instrumentos en instrumentos basados bajo medida de presión. Profesor, Sí, adelante. disculpe que le interrumpa. ¿Ya cambió de diapositiva? Sí, está detenida la primera. Que si ya cambió de dispositivo, diapositiva, es que al menos yo sigo viendo la 54. Ok, todos están viendo la 54. Sí, profe, yo sí, profe. Ok, déjenme reconfiguro. Entonces, déjenme, lo quito tantito y lo volvemos a pedir. Ok. Ahora estoy en la diapositiva 56. A ver, estoy poniendo la diapositiva de condiciones de funcionamiento de instrumentos. ¿Sí la logran ver?